En noviembre de 1942, mientras el mundo miraba Stalingrado, otra ciudad soviética quedaba rodeada en el frente central. No era tan grande como Stalingrado. No tenía el peso simbólico del nombre que llevaba la ciudad del Volga. Pero lo que ocurrió dentro de sus límites entre noviembre de 1942 y enero de 1943 fue, para los hombres que lo vivieron, tan brutal e irreversible como cualquier cosa que la guerra en el este produjo. 7.000 soldados alemanes, rodeados, sin posibilidad real de abastecimiento, con temperaturas de 30 grados bajo cero y con una orden de Hitler que les prohibía retirarse. Velikiye Luki no aparece en muchos libros. No tiene el peso de Stalingrado ni la escala de Kursk. Pero tiene algo que esos nombres no siempre tienen. La historia desnuda de lo que le ocurre a un ejército cuando la política de un dictador y la geografía del invierno ruso se combinan contra él. Sin escapatoria posible, sin final alternativo. Solo el frío, el hambre, los ataques soviéticos nocturnos y la pregunta que ningún soldado atrapado adentro podía dejar de hacerse: si el rescate vendría, y si vendría a tiempo. No vino. El caldero del Frente Central, Velikiye Luki, noviembre de 1942 a enero de 1943. Velikiye Luki era una ciudad de tamaño medio en el noroeste de Rusia, un nudo ferroviario y de carreteras de importancia estratégica real, pero no excepcional, situada en una región que los mapas de la guerra muestran como el sector central del frente oriental entre el grupo de ejércitos norte y el grupo de ejércitos centro. No era una ciudad famosa. No tenía la carga histórica de Moscú, ni la importancia industrial de Kharkov. Era una ciudad funcional, de esas que importan en la guerra precisamente porque no importan en la paz. Un cruce de caminos que quien controla puede mover tropas y suministros, y quien pierde se queda sin arterias logísticas en un sector entero del frente. Los alemanes la habían tomado en el verano de 1941 durante el avance inicial de Barbarroja y la habían mantenido durante más de un año como punto de apoyo del Frente Central. Para el otoño de 1942, la guarnición alemana en la ciudad y sus alrededores era de aproximadamente 7.000 hombres. Una cifra que en el contexto de las operaciones de ese frente no representaba una fuerza extraordinaria, pero que era suficiente para mantener el control de los nudos de comunicación que hacían a la ciudad estratégicamente relevante. Lo que nadie en el mando alemán calculó con suficiente seriedad era que el Ejército Rojo había aprendido, en un año y medio de guerra, cómo rodear a sus adversarios con una velocidad y una coordinación que en 1941 no poseía. Las mismas grandes bolsas de cerco que la Wehrmacht había usado para destruir ejércitos enteros soviéticos en el verano y el otoño del primer año de campaña eran ahora una táctica que el mando soviético aplicaba con una competencia creciente. Stalingrado era el ejemplo más visible, pero a lo largo del frente, en puntos menos publicitados, la misma lógica se repetía. Identificar una posición alemana sobresaliente, concentrar fuerzas en los flancos y cerrar el cerco antes de que el mando alemán pudiera reaccionar con suficiente rapidez. La operación soviética que cerró el cerco alrededor de Velikiye Luki comenzó el 24 de noviembre de 1942, 2 días después del inicio del cerco de Stalingrado. No fue una coincidencia. El mando soviético había planificado operaciones simultáneas en múltiples puntos del frente para impedir que los alemanes concentraran sus reservas en un único punto de crisis. Mientras Paulus quedaba atrapado en el Volga con 330.000 personas, los 7.000 hombres de Velikiye Luki eran rodeados a más de 1.000 kilómetros al noroeste, con una eficiencia que el parte de guerra soviético registró con la frialdad burocrática de lo que ya era rutina.
Para los hombres dentro del cerco, la realidad fue más inmediata y más visceral que cualquier parte de guerra. En cuestión de días, las rutas de suministro terrestres quedaron cortadas. El perímetro defensivo tuvo que ser reducido y reorganizado bajo presión. Y la única conexión con el mundo exterior fue la que los aviones de la Luftwaffe podían mantener en condiciones de invierno que hacían cada vuelo un ejercicio de riesgo calculado. Era la misma ecuación que se estaba desarrollando en Stalingrado, en escala menor, pero con la misma lógica implacable. Los aviones no podían traer lo suficiente para sostener a los hombres que estaban adentro, y los hombres que estaban adentro no podían salir. El teniente Walter Neumann, de una unidad de ingenieros de la guarnición, escribió en las cartas que logró enviar durante las primeras semanas del cerco una descripción de las condiciones que el frío soviético imponía sobre los defensores. El problema no es solo el frío en sí. El problema es lo que el frío hace con todo lo demás. Las armas se atascan si no las limpias constantemente. Los vehículos no arrancan si los dejas parados más de unas horas. Los hombres heridos que podrían sobrevivir en otras condiciones mueren aquí porque el cuerpo ya no tiene reservas para combatir simultáneamente el frío y la herida. Llevamos 3 semanas dentro y hemos perdido más hombres por congelación y enfermedad que por el fuego directo del enemigo. Las posiciones defensivas alemanas en Veliky y Luki se organizaron en un perímetro que aprovechaba los edificios sólidos de la ciudad, los depósitos militares y las posiciones naturales que el terreno ofrecía. La ciudad tenía el río Lovat cruzando su sector, lo que proporcionaba un obstáculo natural en algunas direcciones, pero también un problema logístico interno cuando el hielo no era suficientemente grueso para soportar el tráfico de vehículos y no suficientemente delgado para ser ignorado. Los sótanos de los edificios principales se convirtieron en hospitales de campaña, depósitos de municiones y alojamientos para los hombres que no estaban de guardia. La vida bajo tierra, en la oscuridad y el frío de esos sótanos, era la única alternativa disponible a la exposición al viento de la estepa, que afuera bajaba la temperatura efectiva a niveles que ningún cuerpo humano tolera durante periodos prolongados sin consecuencias. El comandante de la guarnición solicitó en los primeros días del cerco autorización para intentar una ruptura hacia el oeste antes de que el perímetro soviético se consolidara completamente. La respuesta de Hitler fue la que era habitual en esas situaciones. Veliky Luki era declarada Festung, fortaleza, y como tal debía resistir en su posición hasta que las fuerzas de rescate exteriores la liberaran. La orden tenía la misma estructura que la que había condenado al Sexto Ejército en Stalingrado semanas antes, y los oficiales que la recibieron en Veliky Luki la interpretaron probablemente con la misma mezcla de disciplina y duda que los oficiales de Paulus habían sentido en el Volga. La duda estaba justificada. Las fuerzas disponibles para organizar el rescate exterior eran insuficientes para la tarea. El grupo de ejércitos centro no tenía divisiones de reserva en cantidad que pudieran ser lanzadas en una operación de desbloqueo sin comprometer peligrosamente otros sectores del frente. Lo que se organizó fue una fuerza de rescate de tamaño limitado, basada principalmente en elementos de la 83ª División de Infantería y algunas unidades blindadas adicionales, que recibió la misión de abrirse paso hasta la ciudad a través de las posiciones soviéticas que rodeaban el cerco. El intento de rescate comenzó en diciembre de 1942 y progresó durante las primeras semanas con resultados que generaron en la guarnición cercada una esperanza que el desarrollo posterior de los acontecimientos haría más dolorosa por su brevedad. Las columnas de rescate avanzaron varios kilómetros a través del frío y la resistencia soviética, llegando en sus puntos de mayor penetración a una distancia de la ciudad que en condiciones normales habría representado pocas horas de marcha.
Los hombres dentro del cerco podían escuchar el ruido de la artillería de rescate en los días en que el viento y las condiciones atmosféricas lo permitían. Oíamos los cañones, escribió el cabo Ernst Fischer en el diario que mantuvo durante el cerco y que sobrevivió a la batalla, aunque él no. No todos los días, porque el viento cambia y el sonido desaparece. Pero algunos días los oíamos claramente y sabíamos que no estábamos solos. Eso era suficiente para seguir. No para estar bien, no para no tener hambre ni frío, pero sí para seguir. El Ejército Rojo, consciente de la amenaza que representaba la columna de rescate, reforzó el cordón exterior alrededor de Veliki y Luki con unidades adicionales que convirtieron el avance alemán en un combate de desgaste que las limitadas fuerzas de rescate no podían sostener indefinidamente. Para finales de diciembre, el avance exterior había llegado a su límite máximo sin poder completar la penetración hasta la ciudad. La distancia que separaba la vanguardia de rescate del perímetro de la guarnición era de menos de 20 kilómetros. Una cifra que en el mapa parecía modesta, pero que sobre el terreno helado, bajo el fuego soviético y con las fuerzas disponibles agotadas por semanas de combate continuo, era infranqueable. Dentro de la ciudad, las raciones habían sido reducidas progresivamente hasta niveles que mantenían a los hombres funcionando, pero no recuperándose. La Luftwaffe continuaba intentando el abastecimiento aéreo, pero las cantidades que llegaban eran una fracción de lo necesario. Los aviones que despegaban hacia Veliki y Luki lo hacían en condiciones de visibilidad y temperatura que hacían cada misión un ejercicio de vulnerabilidad extrema, y los que llegaban solo podían cargar una cantidad limitada de suministros que se distribuía en el interior del cerco con la precisión de quien sabe que no hay margen de desperdicio. El sargento Heinrich Brandt, artillero de una batería de cañones ligeros que formaba parte de la guarnición, describió en el testimonio que prestó después de la guerra el sistema de distribución de alimentos que se había establecido dentro del perímetro. Teníamos una ración para los que estaban en posiciones de combate activo y otra, menor, para los que estaban en reserva. Los heridos que podían comer recibían la ración de reserva. Los heridos que no podían comer. Los médicos hacían lo que podían. El pan llegaba congelado y había que descongelarlo antes de repartirlo, porque si lo cortabas helado, se hacía polvo. Aprendimos a meterlo debajo de la ropa para descongelarlo con el calor del cuerpo. Tardaba horas, pero el resultado era pan, y el pan era lo que había. Los ataques soviéticos contra el perímetro de la ciudad se sucedieron con una regularidad que el mando de la guarnición intentaba gestionar racionalizando el uso de las municiones. Cada posición que caía reducía el perímetro y obligaba a reorganizar la defensa con menos hombres en un espacio más compacto. Las pérdidas se sustituían cada vez menos porque los heridos que no podían combatir ocupaban camas en los hospitales de campaña sin que hubiera reemplazos que ocuparan sus posiciones en las trincheras. El perímetro, que en noviembre cubría varios kilómetros de circunferencia, se fue encogiendo semana a semana hasta que en enero de 1943 los defensores controlaban un área que había quedado reducida a una fracción de la original. Para la segunda semana de enero, la situación dentro de Veliki y Luki había alcanzado el punto en que las opciones disponibles se reducían a dos: intentar una ruptura hacia las líneas exteriores alemanas o esperar la destrucción total de la guarnición en su posición. La columna de rescate exterior había hecho un último intento de avance en los primeros días de enero sin poder completar el enlace. La distancia que separaba a los rescatadores de los cercados seguía siendo, tácticamente, imposible de cubrir con las fuerzas disponibles. El 15 de enero de 1943, el comandante de la guarnición recibió autorización para intentar la ruptura. Era tarde.
demasiado tarde para que todos los hombres que habían entrado al cerco en noviembre pudieran aprovecharla, porque la mortandad por combate, congelación y enfermedad había reducido significativamente la fuerza disponible. Y era tarde también en el sentido de que el perímetro soviético exterior se había consolidado durante semanas en posiciones defensivas que anticipaban exactamente ese intento de ruptura. Lo que siguió en las noches del 15 y el 16 de enero fue uno de los episodios más brutales y menos recordados de toda la campaña del Frente Oriental. Los grupos de combate alemanes que intentaron la ruptura lo hicieron en condiciones de oscuridad y frío extremo, moviéndose a través de terreno nevado que no ofrecía cobertura real contra el fuego soviético. La dirección de la ruptura apuntaba hacia el suroeste, en dirección a donde la columna de rescate exterior aguardaba a la menor distancia posible de las líneas del cerco. «Salimos de noche», recordó el cabo Fritz Langner, uno de los poquísimos supervivientes de la ruptura que llegó a la vejez para contarlo. No podíamos llevar más de lo que cargábamos encima: armas, munición, lo que cada uno pudiera transportar moviéndose rápido. Los heridos que podían caminar salieron con nosotros. Los que no podían caminar, tuvimos que dejarlos. No hay manera de describir eso que no suene peor de lo que fue en ese momento, porque en ese momento no había alternativa. Avanzamos en silencio, en fila, sin saber exactamente a dónde íbamos, siguiendo al hombre de adelante. Y entonces empezó el fuego. El Ejército Rojo había anticipado la dirección y el momento aproximado de la ruptura. Las posiciones soviéticas a lo largo de la ruta de escape estaban reforzadas y preparadas. Cuando los grupos de combate alemanes se pusieron en movimiento, encontraron un fuego que venía de múltiples direcciones simultáneamente y que en el terreno abierto y nevado producía bajas con una eficiencia que la oscuridad no bastaba para mitigar. Los grupos que intentaban moverse juntos presentaban blancos concentrados. Los que intentaban dispersarse perdían la cohesión necesaria para mantener el impulso del avance. Las horas que siguieron fueron, para los que las vivieron, una mezcla de movimiento desesperado, fuego constante y la pérdida progresiva de la conciencia de quién seguía vivo y quién había caído. Los grupos de combate se fragmentaron en grupos más pequeños, algunos de los cuales encontraron huecos en el perímetro soviético y los aprovecharon, y otros quedaron atrapados en posiciones intermedias sin poder avanzar ni retroceder. «En un momento me giré y no había nadie detrás de mí», dijo Langner. «Había salido con 8 hombres de mi sección. No sé cuándo los perdí, no lo vi. Seguí avanzando porque parar era morir. Y en algún momento dejé de oír el fuego detrás y solo lo escuché delante y a los lados, y comprendí que había cruzado algo aunque no supiera exactamente qué. Seguí caminando en la misma dirección hasta que alguien gritó en alemán que me detuviera». De los varios miles de hombres que intentaron la ruptura en las noches del 15 y el 16 de enero, los que lograron llegar a las líneas alemanas exteriores fueron, según las estimaciones más aceptadas por la historiografía, entre 500 y 700. El resto murió en el intento o quedó capturado en el terreno entre los dos perímetros. El comandante de la guarnición, que organizó la ruptura y la dirigió desde el interior, fue capturado por las fuerzas soviéticas cuando las últimas posiciones defensivas colapsaron. El 17 de enero de 1943, Veliky Yeluki dejó de existir como posición alemana. Lo que quedaba en el interior del antiguo perímetro era lo que siempre queda cuando una posición defensiva agota todas sus opciones: heridos que no habían podido moverse, el equipamiento que no pudo ser destruido antes de la caída y los rastros físicos de semanas de combate y supervivencia en condiciones que habían sido, desde el principio, insostenibles. Para el Ejército Rojo, la captura de Veliky Yeluki era una victoria táctica real pero secundaria en el contexto de las operaciones de ese invierno.
Los partes de guerra soviéticos la registraron con brevedad. La atención del mundo, de los periodistas y de los historiadores estaba en Stalingrado, que capitulaba 2 semanas después. Veliki Yeluki quedó en los márgenes de la narrativa del invierno de 1942 a 1943, mencionada en los resúmenes generales, pero raramente examinada con el detalle que su brutalidad particular merecería. Para el mando alemán, la pérdida de Veliki Yeluki fue absorbida en el contexto de una crisis general del frente que hacía que cada desastre local quedara eclipsado por el siguiente. La investigación formal sobre las decisiones que habían llevado a la situación, la declaración de Festung que había impedido la retirada a tiempo y el fracaso de los esfuerzos de rescate fue archivada con la discreción que las instituciones aplican a los episodios que no tienen una explicación que resulte honorable para nadie en particular. Para los hombres que habían estado dentro, los poquísimos que llegaron a las líneas propias y los que sobrevivieron a los campos de prisioneros soviéticos, Veliki Yeluki fue simplemente la experiencia central y definitiva de sus vidas, el hecho ante el que todo lo anterior y todo lo posterior quedaba como contexto secundario. No necesitaban que ningún historiador les explicara por qué había ocurrido ni qué consecuencias estratégicas había tenido. Sabían lo que habían visto, lo que habían sentido y lo que habían perdido, y eso era suficiente y demasiado al mismo tiempo. El cabo Fritz Langner vivió hasta 1987. En la única entrevista que concedió a un periodista alemán que investigaba los cercos menores del Frente Oriental, dijo algo que el periodista reprodujo textualmente porque no encontró manera de mejorarlo. Yo no sé por qué salí y los otros no. No hice nada diferente que ellos. Corrí en la misma dirección, tuve el mismo miedo, el mismo frío, pero llegué y ellos no. Eso es algo con lo que uno vive. No se llama culpa exactamente. Es algo que no tiene nombre preciso y que no desaparece. Veliki Yeluki no tiene el peso mítico de Stalingrado. No generó los análisis estratégicos ni las memorias de generales que Stalingrado produjo en cantidades. Pero tiene eso que los grandes eventos históricos a veces no tienen: la escala humana de lo que ocurre cuando los hombres quedan atrapados entre una orden que no pueden desobedecer y una geografía que no pueden vencer y un invierno que no distingue entre el que manda y el que obedece. 7.000 hombres entraron al cerco. Menos de 700 salieron. El resto se quedó en la estepa rusa, bajo la nieve de un enero que no perdonó a nadie.